¿Sufres de dolores de estómago, dolores de cabeza o sueles tener problemas de espalda, tensiones musculares o te lesionas con frecuencia? Bueno, esto pueden ser síntomas claros de que estás viviendo un proceso de estrés interno, de que estás en un momento en el que tienes que atender tus dimensiones para saber qué está ocurriendo en tu entorno o en tu vida y que tienes que aclarar o que solucionar, ¿vale? Posiblemente estés pasando por un duelo afectivo o estés en un proceso de cambio laboral o en un proceso de crisis vital profunda, bloqueo mental, emocional. Todo esto te cuento que se transmite y se desarrolla a través del cuerpo si no le das la atención que merece a través de tu mente o de tus emociones. Hola, me llamo Magui, soy psicóloga holística y en este mi canal pretendo ayudarte a que puedas conectar con todas tus dimensiones, con tu bienestar integral, tu mente, tus emociones, tu cuerpo y tu espíritu. Hoy vamos a hablar de la dimensión física, de la dimensión corporal, la importancia que tiene el cuerpo, que es nuestro templo, que es el que nos sostiene y el que nos hace funcionar y vivir aquí en esta dimensión, en lo terrenal. Tenemos que cuidarlo, tenemos que atenderlo como el tesoro que es. Entonces, a veces vivimos procesos estresantes o vivimos procesos internos de movimiento muy potente, como pueden ser duelos por pérdida, separaciones de pareja, un duelo afectivo, cambios de trabajo, problemas laborales, problemas económicos, y eso nos puede estar generando una situación de estrés. Aquí quiero diferenciar entre el estrés y el distrés, ¿vale? El estrés es el estrés que necesitamos internamente para nuestra homeostasis, para que nuestro cuerpo se sienta equilibrado. Debemos de vivir un nivel óptimo de estrés para que los órganos funcionen y para que todo nuestro cuerpo se sienta en equilibrio. ¿Qué ocurre? Que cuando a nivel externo estamos viviendo una situación que hace que ese estrés se eleve los niveles de cortisol, que es la hormona que controla, digamos, ese homeostasis o ese nivel interno de equilibrio, si esos niveles se elevan, varias funciones de nuestros órganos y nuestro cuerpo se pueden ver afectados. Esto es lo que llamamos el distrés. Entonces, si estás pasando por una situación de distrés en el que tu cortisol está elevado, en el que estás empezando a sentir que algunos de tus órganos empiezan a fallar o empiezan a enfermar, tienes más infecciones o tienes más lesiones musculares, posiblemente pueda haber algún componente mental o emocional que no le estés dando importancia o la importancia que se merece. Entonces, hoy te voy a traer 3 síntomas o señales clave que suelen ser o que tienen mucho que ver con un estado emocional al que hay que atender y hay que escuchar. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero que consigas con esto, con conocer estas señales? Pues que cuando sepas que puede haber un componente emocional o mental detrás de estas señales, puedas hacer un abordaje más holístico, más completo y no solo ir al síntoma a través de medicamentos o a través de cambios de alimentación o movimiento o todo esto que va solamente dirigido al cuerpo y a paliar la sintomatología física. Hay que hacer un abordaje multidimensional en el que puedas cuidar tu energía, en el que puedas observar tus emociones y en el que puedas expresar esas emociones, controlar esas emociones y controlar esos bucles mentales que te mantienen en ese estado de distrés y de cortisol elevado. Vamos allá. La primera señal o síntoma físico que te puede estar dando la alerta de que algo está ocurriendo a nivel mental o emocional en tu interior es los dolores o problemas digestivos. Los problemas digestivos tienen mucho que ver con el miedo a afrontar nuevas situaciones. Digamos que el estómago es lo que digiere las cosas, es lo que integra las cosas. Entonces, si a nivel mental o emocional no estamos preparados para
o no estamos atendiendo esas emociones que se nos están dando en esa situación nueva, esto se va a ver afectado en nuestro estómago o nuestro sistema digestivo. Por ejemplo, hay situaciones, por ejemplo, hay niños que les ocurre que cuando los padres están viviendo situaciones estresantes, que está habiendo muchos conflictos, problemas económicos, problemas laborales, que digamos que a nivel energético se está sintiendo una tensión en el ambiente. Los niños que son muy perceptivos pueden llegar a vivenciar esa tensión y a recibir esa tensión emocional y ambiental que existe en el hogar. Lo pueden estar recibiendo, y si no hay un acompañamiento adecuado, si no somos capaces de comunicarnos con el niño de alguna forma para saber cómo le está afectando todo esto, puede que ese niño esté integrando todas esas emociones y en vez de expresarlas de forma correcta, las esté encapsulando en su interior de forma que se desarrolle una enfermedad o dolores o molestias gastrointestinales. Hay situaciones en las que hay niños ¿no? Que les duele mucho la tripa, que se pasan mucho con dolores de tripa, les hacen múltiples pruebas y no saben qué es, y al final se detecta que hay un componente emocional, ¿no? De miedo, de incertidumbre, de qué es lo que está pasando, el ambiente está cambiando, mis padres están conflictuando, están discutiendo. Entonces eso puede generar un miedo, una tensión interna hacia qué es lo que va a pasar en el futuro, y se puede manifestar a través de dolores o problemas gastrointestinales. Esto puede ser en niños, puede ser en adultos, lo podemos extrapolar a cualquiera. Entonces, si tú eres una persona que tienes problemas digestivos o sufres de dolores de estómago o malas digestiones, observa un poquito cómo es tu ambiente, qué estás viviendo, qué situación es la que estás intentando masticar pero no consigues tragar a nivel vincular o a nivel de tu trabajo o en tu vida, que hay algo que no consigues integrar bien o que no estás conforme o que tienes miedo o sabes que hay algo que va a cambiar pero tienes miedo a que cambie. ¿Vale? Observa todo esto y trabaja en ello a nivel emocional y mental, ¿vale? Y ahora vamos a la señal número 2. La señal número 2 son tensiones musculares. Las tensiones musculares y las lesiones musculares tienen mucho que ver también con los miedos, a la incertidumbre y con la incapacidad de poder sostener cambios vitales importantes. También tiene mucho que ver con preocupaciones intensas y poca claridad mental. Entonces, cuando tú estás en un proceso de estrés, digamos que tienes un problema en tu trabajo y cada vez que sales del trabajo es algo que lo tienes a nivel obsesivo y que no consigues quitártelo de la cabeza. Por ejemplo, si tú eres una persona que hace mucho ejercicio, que va al gimnasio o que corre o que juega al pádel o yo que sé, cualquier tipo de ejercicio, es muy probable que si estás en esa situación, si no consigues totalmente desconectar en ese momento de tus problemas, tienes más probabilidades de sufrir una lesión muscular o de tener problemas a nivel muscular. De manera que eso te paralice o te bloquee o te boicotee, para que realmente es como una señal que te da el cuerpo para que realmente atiendas eso que tienes que atender. Te voy a parar porque ahora mismo tienes que estar centrado y concentrado en darle solución a este problema, ¿vale? Hay muchas veces que las tensiones, dependiendo un poco de la zona en la que se dé la tensión muscular, habla de unas emociones o de otras, pero esto, si queréis, si te interesa y quieres saber, eres una persona que tiene tensiones musculares o problemas musculares o de cervicales o en las rodillas o en los brazos, bueno, donde tú quieras, en los hombros, escríbeme en comentarios esa parte, ese síntoma que tienes y te cuento qué emoción o a qué emoción está ligada esa parte de tu cuerpo y qué es lo que tienes que atender
para poder sanar esa parte de tu cuerpo y abordarla desde un componente ya no solo físico, de ir al fisioterapeuta o de darte calor o de darte frío o de ponerte pomadas o analgésicos o cambiar la alimentación o bajar el ritmo, todo esto que está muy bien y que hay que hacerlo, pero también hay que hacer un abordaje más holístico y ver qué se está moviendo a nivel mental y emocional respecto a esa zona del cuerpo que se está tensionando y que te está generando esa lesión. ¿Ok? Cuéntame en comentarios y te mando la respuesta de qué es lo que puedes hacer a nivel mental y emocional para sanar. El tercer síntoma que te puede dar claves también de que estás viviendo un proceso de estrés interno son los dolores de cabeza. Dolores de cabeza, jaquecas, migrañas, a veces tienen mucho que ver con un proceso mental y emocional interno que no terminamos de ver. Y sobre todo tiene mucho que ver con la autocrítica y el juicio interno, ¿no? De estar continuamente criticándome, juzgándome, generándome mucha desconfianza y estar en un discurso o en un diálogo interno de baja frecuencia y de limitación interna, ¿no? Entonces es muy interesante que puedas observar esto, que puedas ver por qué te está dando esos dolores de cabeza, qué te estás diciendo a nivel interno, qué se está dando en tu entorno, en tu contexto, para que empieces a sentirte así o para que te estés centrada en cómo tú estás haciendo las cosas. También tiene mucho que ver con la presión externa y con el estrés, con el distrés contextual, es decir, si estás en un trabajo a lo mejor que supone mucho trabajo mental y que tienes que estar muchas horas pensando, organizando, ¿no? También tiene mucho que ver con eso. Entonces, lo que te va a servir aquí también es bajar, es como el dolor de cabeza te va a dar una señal de que tienes que desconectar, de que hay una parte de ti, es como lo contrario de lo de las lesiones musculares, ¿no? De céntrate en lo que te tienes que centrar, soluciona el problema y luego haz todo lo que tengas que hacer, ¿no? Esto lo que te dice es que tienes que buscar tus espacios para poder desconectar, para poder dejar a un lado todo el externo e ir hacia adentro, ¿no? E ir hacia adentro encontrando la paz, encontrando la calma y encontrando el amor hacia ti mismo y la confianza en ti misma. No, sin tanto juicio, sin tanta autocrítica y empezando a hablarte bonito y a hablarte en unos términos que te eleven la energía, que no te la bajen. ¿Vale? Así que todo esto te hablo de los 3 principales síntomas que son los que casi todo el mundo vive, o dolores de estómago, dolor de cabeza o dolores musculares, pero hay muchísimos más, hay muchísimos otros problemas. Si tienes algún otro problema físico y que crees que puede haber un componente mental o emocional, escríbeme en comentarios y te cuento cuál puede ser la lectura de eso que te está sucediendo y qué puedes hacer respecto a esto. Quédate porque en mi canal, si aún no lo haces, sígueme en mi canal, porque el próximo vídeo te hablaré de unas afirmaciones que te van a servir para que puedas sanar, que te pueden ayudar a sanar esos síntomas que estás viviendo. ¿Ok? Así que bueno, pues esto te cuento, espero que te haya servido. Recuerda, sígueme si todavía no lo haces, porque vas a aprender muchos recursos, muchas herramientas sobre tu bienestar integral, sobre tu bienestar físico, mental, emocional y energético. Vamos a elevar la vibración, vamos a conectar con tu power interno y que puedas vivir la vida plena que te mereces. Te espero en el próximo vídeo. Un abrazo.